Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarlos de nuevo. Hoy de nuevo en otro episodio de tu podcast y tu historia que vende. Déjame decirte que conocí a una persona justamente afuera donde yo estoy estudiando. Él estaba haciendo su trabajo, pero empezamos a platicar y realmente me gustó. Se me hizo muy interesante la historia que me platicó en ese momento porque ha viajado por diferentes partes del mundo, ha tenido diferentes experiencias y también se me ha hecho interesante porque normalmente a veces la gente lo hace solo, pero en esta ocasión él ha viajado con su esposa. Primeramente que nada, quiero presentarte a César Banda. Muchas gracias por estar aquí en No, al este contrario, gracias podcast por de Tu Historia que invitarme. Vende. Y pues gracias por estar aquí. Bueno, preséntate un poquito con nosotros. ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Que también es importante, yo creo que cuando estamos migrando. Sí, conocer el contexto, ¿no? Pero mira qué bonita presentación, ¿eh? O sea, la casualidad de encontrarnos ahí en la calle, que tú estabas saliendo de la escuela, y bueno, ahí una casualidad que básicamente es lo que me ha pasado en la vida, ¿no? Llena de casualidades. Casualidades. Casualmente comencé a viajar, no es que haya viajado por todo el mundo, pero sí he viajado por varias partes. Y bueno, César Banda, mexicano, tengo 36 años, estoy en Canadá junto con mi esposa, soy de Colima. A lo mejor mucha gente no ubica Colima en México, somos en el Pacífico, somos como en Tlaxcala Tlaxcala. del Pacífico existimos, alguien de Colima. Eh, y nada, estoy en Canadá hace 2 años, la verdad es que ha sido una experiencia increíble, siempre creo que es muy bonito intentar comunicarle a otras personas cómo ha sido la experiencia, contarles un poquito de las vivencias personales y bueno, pues ahorita voy a contarles un poquito de las casualidades que me han pasado en la vida y cómo fue que yo llegué acá. Excelente, excelente, César. Digo, y haciendo un paréntesis, sí se llama César Banda, ¿eh? No crean que es un sobrenombre Sí, ni es mi nada. apellido, mi segundo apellido, César Banda. Nunca lo había escuchado, pero bueno, lo vine a escuchar aquí en Canadá. Oye, César, vamos a empezar como quien dice por el principio de esto, ¿sale? ¿Te late? Listo. Fíjate que hay una pregunta interesante que yo escuché justamente y la tomo de otro podcast y quiero empezar con esa. ¿A qué jugabas de chiquito, César? Me agarraste en curva. No, yo estaba pensando, ay, me va a preguntar qué me dedicaba en México. Ya estaba pensando en eso, ¿no? ¿Qué jugaba? Carritos. Es lo primero que se me viene a la mente, estar con carritos. No sé si recuerdan, digo, yo tengo 36 años, no sé si todavía los vendan, pero no sé si lo recuerdas, había como una carpeta así enorme que traía como 36 Ah, sí, carritos de metal, de ¿no? metal, Todo, sí, sí, sí. exactamente. Lo primero que se me vino a la mente fue esos carritos y estar como en el frente de mi casa, donde vivía con mis papás. Era un patio, un frente muy grande. Bueno, para mí en ese momento era muy grande. No estoy seguro si sí era muy grande o no, pero había tierra y pasto. Y yo hacía ahí, mira, qué bonitos recuerdos. Sí, carritos, es lo primerito que se me vino a la mente. Digo, porque a lo mejor, digo, jugabas carritos, que alguna otra cosa jugabas porque, digo, como escuché esa pregunta y otro lado es, a veces lo que jugábamos mucho de chicos Ujú. es a lo que nos dedicamos hoy en día es de grandes, ¿no? Ah, O tal vez pudiera tener algo cerca por ahí, ¿no? no, nunca lo había pensado, ¿eh? Si tuviera que hacerle una relación a lo que yo jugaba de pequeño a lo de ahorita, es que me gustaba como jugar sí con los carritos, pero en diferentes ambientes. Que si había piedras, que si había un río y me empezaba a inventar ahí cosas. Y actualmente, bueno, no es algo nuevo, me gusta mucho manejar. De verdad disfruto mucho manejar en carretera. Hace un par de semanas fui a Banff, que está de Vancouver a como 9 horas. Mm. Disfruté como no sabes ese paseo. Y cuando estuve viviendo en Nueva Zelanda, porque estuve viviendo en Nueva Zelanda, las vistas allá, amaba manejar en la carretera allá. O sea, pero en general, inclusive en México me gustaba mucho manejar. Entonces, no es que me apasionen los carros, yo creo que me apasiona mucho La el ver manejada. manejar, la experiencia de ir manejando en el día, en la noche, las vistas. La verdad es que me gusta mucho esa parte. No, pues hasta eso yo creo que tiene que ver porque, como decías, bueno, te gustaba jugar con tus carritos en diferentes ambientes y ahorita lo estás haciendo realidad con la nieve, con las montañas aquí en Sí. Canadá, con Oh, la mira. lluvia, Oye, mira con qué las bonita vistas. O sea, si lo ves en esa forma, conexión, ¿eh? claro. Oh, mira qué bueno, ¿eh? No lo había pensado. Me trajiste muy buenos recuerdos. Ah, totalmente. Yo creo que tiene mucho que ver y a mí también se me hizo muy interesante esa pregunta porque dije, la voy a adoptar de ese podcast donde la tomé y porque no es mía, simplemente la estoy adoptando. Y dije, pues será interesante porque sí, o sea, es mucho de lo que nos o jugamos de pequeños, pues tal vez era algo que ahora hacemos hoy en día, ¿no? Ah, Y eso tiene que ver mucho, digo, perdón si me salgo un poquito del tema, pero yo creo que es importante que lo sepan porque si no le encuentras una relación a lo que jugabas de pequeño, a lo que estás haciendo hoy en día,
tal vez algo tienes que mejorar o algo tienes que mover, algo tienes que cambiar Toda para, la razón. para que tu propósito de vida sea más genuino, ¿no? Sí, a lo mejor el tener la base, ¿no? Desde el inicio, la infancia, la primera infancia es como que te marca para el futuro y hay veces que no somos tan conscientes de eso. Entonces, a lo mejor el traernos al momento de la primera infancia, a lo que jugábamos e intentar hacer una relación de eso. Oye, mira, qué buena Digo, pregunta. tiene algo, ¿no? A mí me gusta también mucho. Oye, pero ya vámonos a brincarnos unos años más adelante. Y en México, antes de que salieras del país, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué hacías? ¿Qué estudiaste? Mira, yo estudié comercio internacional y aduanas por casualidad. No es que me apasionaba eso, yo quería hacer otras cosas que no vienen mucho al caso ahorita, pero por casualidad empecé a estudiar comercio internacional y aduanas en Colima. Y trabajé de eso, o sea, yo una vez terminada la universidad, bueno, hacia la universidad, Ujú. no me fui directo a comercio, trabajé en una casa de empeño, fue una muy buena experiencia, muy simpática, de hecho, estuve 2 años ahí, y por casualidades, o sea, yo fui dando, se fueron dando casualidades, pero terminé trabajando en el puerto de Manzanillo, en una agencia aduanal. ¿No? Eh, Era muy interesante, a mí me gustaba mucho. Estuve trabajando 8 años ahí en el puerto de Manzanillo en una agencia aduanal. Básicamente, les explico, yo hacía toda la parte de importación, de exportación, toda la parte documental. Eh, Teníamos clientes muy grandes. Yo trabajaba en los últimos casi 6 años que estuve ahí en la agencia aduanal. Eh, Estuve con clientes del calibre como Volkswagen, Nissan. Importábamos, no sé si han visto como esos rollos o te ha tocado ver esos rollos de acero de lámina que van en las carreteras, los trailers, Sí, los sí, he rollos visto. gigantescos. Los he visto Ah, en bueno, México, sí. hacíamos esa importación, eh, pero a pesar de que me gustaba mi trabajo, era un trabajo muy demandante. O sea, era 24/7, el puerto no se detiene. Aprendí un montón, tuve jefes, mis respetos para ellos, muy buenos que me presionaron. Entiendo el por qué me presionaban, porque era un poco el tema de aprender, el ser muy precisos. Y eso me dio una muy buena estructura. La verdad, el tener una estructura bien específica de los procesos me ayudaba con mi trabajo. Me gustaba eso. Estuve casi 8 años trabajando ahí, pero eso mismo, esa misma estructura, ese mismo ser cuadrado, esa misma presión, Esa misma 24/100, rutina. esa misma rutina exactamente, me hizo replantearme un montón de cosas. O sea, no solamente a mí, sino a mi esposa. Llegó un punto donde yo tuve un crecimiento profesional importante, me Ujú. gustaba, pero hubo un punto donde yo veía el crecimiento profesional a dónde se dirigía en ese momento, como ser jefe de área, ser gerente, jefe de operaciones, y yo veía a todos mis jefes, tengo que decirlo, enfermos, les dolía algo, no tenían vida social, o si la tenían era muy corporativa, o sea, no tenían vida con familia casi. Y yo decía, no sé si me encanta eso, yo no sé si quiero que ese sea mi crecimiento inmediato. Sí, totalmente. Y llegó un punto donde yo tenía mucha presión por parte del trabajo, no porque me la ejercieran, sino porque la responsabilidad era muy, muy grande. Tipo que si un error de un proceso de importación te podía costar millones. O sea, si yo me equivocaba en un proceso, no sé, bajita la mano en dólares canadienses por poner porque estamos en Canadá, Un para poner contexto. el contexto, no sé, bajita la mano, una multa, por día, imagínate, $25. En, Pongámonos el contexto de México, ¿no? O sea, Ujú. $25 por un error que dices, uy, o sea, esta es mi día de trabajo, o no mi día de trabajo, pero y de ahí para arriba, o sea, había personas que tenían adeudos o por errores 250,000 pesos, O sea, 300 pero mil esas pesos. deudas tú las liquidabas. Te tocaba, o sea, sí, obvio, Wow. había que deslindarse, ¿no? Ah, no, mira, esto no me toca a mí, esto fue responsabilidad de alguien más, pero el estarte cuidando las espaldas de esa manera ejerció una presión muy fuerte. Afortunadamente yo no caí ahí, por suerte, pero de todas maneras la presión pues la sientes, ¿no? Ujú. Llegó un punto platicando con mi esposa, que una amiga de ella salió de México, también estaba en el mundo corporativo, Cristi, te saludo, Cristi, si alguna vez ves esto, tú nos inspiraste, eh, nos platicó, ella viajó, se fue de México, dijo, basta, yo me voy, y volví a México eventualmente, nos platicaba sus aventuras, y nos preguntaba a nosotros, ah, chicos, ¿ustedes qué hicieron? Y nosotros, Trabaja. trabajar, adoptamos unos gatos, o sea, como que no había como esa chispa, como que, no sé, nos pasó eso, o yo me cerré esa parte, ¿no? Y un día ahí trabajando,
termino una llamada con un cliente, una llamada normal, o sea, nada más de seguimiento de un tema ahí, nada de presión. Cuelgo la llamada y de la nada se me va la visión de un ojo. Wow. No veo, se me negro. Y yo me toco el ojo, y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entro como un poquito en pánico ahí, pero estaba en la oficina y todo, y le escribo a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Basta. O sea, no puedo con esto. O sea, necesito un descanso, necesito darle un giro a esto. Y ella estuvo de acuerdo. Al final ella también como que tenía ese gusanito de salgamos de México. Te hablo que eso fue ya por el 2018. Nos organizamos, estuvimos ahí platicando un poco, le preguntamos a esta amiga Cristi, oye, y ya había tenido yo la experiencia de otros compañeros que habían sufrido alguna embolia o parálisis facial y dije, no, yo no necesito esto en mi vida. Y recordaba a mis jefes, o sea, que si económicamente estaban bien, y lo entiendo, y de admirar, perdón, yo dije, no, o sea, mi salud no vale el esfuerzo que yo estoy haciendo. Y la verdad es que es ahí donde decidimos salir de México. Cuento corto, descubrimos una visa que tenemos en México. O sea, los mexicanos hay una Work and Holiday Visa, que tomen el dato, es oro. Para todos los que tienen la curiosidad o no saben qué hacer y tienen entre 18 y 30 años, bueno, al menos eso fue hasta el 2019, 20, no sé si todavía sigue igual. Hay una Work and Holiday Visa que cada año sale para Nueva Zelanda. Y es ahí donde entra la figura de Nueva Zelanda. Mi esposa y yo, pláticas más, pláticas menos, decidimos aplicar porque solamente puedes aplicar un día al año, en una hora específica del año. Wow. Y son 200 lugares para X cantidad de personas. O sea. Bueno, pero perdón que te interrumpa ahí, porque eso de la Working Holiday Visa, híjole, es algo que también, si yo he sabido en mis tiempos, me hubiera gustado tomarla. Pero quiero hacerte la pregunta, porque hay varios países donde podemos aportar, podemos tener la Working Holiday Visa, y no me acuerdo si en ese 2018 todavía se podía aquí en Canadá. Mira, para Canadá ya no. Creo que terminó ahí tipo 2015. Creo que hubo un tema ahí de que había demasiados mexicanos, no demasiados mexicanos, sino que había también un cupo, pero muchos de los que venían con la Work and Holiday se quedaban como turistas. Bueno, sí, ese es otro tema que te vamos a tocar. Sí, pero la pregunta era, de los países que en ese momento estaban abiertos con México para tener la Working Holiday Visa, ¿por qué decidieron por Nueva Zelanda? Por una sencilla razón, porque solamente había 2 países disponibles. Ok. Estaba Francia, que no se llama tal cual Work and Holiday Visa. Ahí no tengo mucho el dato, simplemente sabía que tenías que ir a la embajada de Francia en México. Y ingresabas unos papeles, y no estoy seguro si había un cupo, un límite de visas. Pero nosotros, como lo podíamos hacer en línea, la Work and Holiday de Nueva Zelanda, nos animamos por esa, teniendo prácticamente 30 años. Hasta los 30 años tú puedes aplicar. Teniendo 30 años, no importa si tienes 30 más meses, siempre y cuando no tengas 31, tú puedes aplicar. Normalmente creo que se abre esa convocatoria la primera semana de marzo, y es en un horario en específico. Son las 10 de la mañana, hora Nueva Zelanda. En México debe ser como la 1 de la tarde, 1, 2 de la tarde. En ese instante tú entras a la página del gobierno de Nueva Zelanda y empiezas a llenar como desquiciado ese formulario. Es un formulario fácil, te piden nombre, tu pasaporte, pero solamente las primeras 200 personas que lo envíen, o sea, tú tienes que ser muy ágil con esto. Si tú eres de los primeros 200, no importa lo que hayas hecho, lo que hayas puesto, te dan un folio y lo pasas. Listo, y tienes tu Work and Holiday. Mi esposa y yo nos propusimos, lo aplicamos, pero solamente ella lo tuvo. A pesar de que yo acabé antes que ella, mi computadora se logueó. Cargando. Y yo, no puede ser. Pero solamente ella la aprobaron súper rápido. O sea, literalmente le dio clic en enviar, pum, folio, listo, Work and Holiday. Y en mi caso no. Entonces estábamos con esa disyuntiva de nos vamos, no nos vamos, solamente uno va a tener una Work and Holiday, yo cómo me iría. Teníamos un año para pensarlo. En ese entonces dijimos, pensémoslo, reflexionemos un poquito si es lo que buscamos o no. Finalmente, también teníamos la visa de Estados Unidos, recién la habíamos tramitado. Okay. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? Hagámoslo. Esto es una señal, casualmente uno lo tiene, vayámonos, yo veo qué hacer allá. Llego como turista, después empiezo a estudiar inglés o algo, porque en Nueva Zelanda tú puedes estudiar inglés y trabajar. Ahí sí te dan permiso, ¿verdad? Tienes esa ventaja. Son de las ventajas, sí. Sí. Entonces, dije, mira, vayámonos.
Pero antes de irnos, yo renuncié a mi trabajo en México, acordamos cómo vivir un poquito la experiencia de lo que era ya no estar en México, digamos que dentro de un entorno seguro. Obvio, ya a los 30 años tomamos riesgos calculados. Eso te quiero hacer una pregunta. Sí, porque miren, en serio, yo coincido con él porque también somos de la edad, tengo 36 años. Y estoy de acuerdo contigo que, bueno, más bien, estoy con la idea de que después de los 30 es más difícil tomar ese tipo de decisiones. Sí. No cualquiera, y te lo admiro mucho porque lo hicieron en pareja. Y no tal vez uno solo que lo hace es más fácil, pero en pareja es... No, tener el apoyo de la pareja. Y qué bendición tener el apoyo de la pareja, ¿no? Sí, y jalar los dos para el mismo lado, ¿no? Porque teníamos una vida tranquila en México, ya estable, que nuestros gatos, bueno, nuestras mascotas, que teníamos nuestra casa, que un auto, y de la nada, vámonos. Y cuando le avisamos a nuestra familia esa decisión, porque ni siquiera la consultamos, fue como que lo vamos a hacer. Cuando les avisamos, todos era como de, ¿por? O sea, obvio, todo el mundo te opina y no está mal que te opinen, obvio. A muchas personas te hablan desde sus miedos, ¿no? Sí. ¿Por qué se van a ir? No, y yo, bueno, pues porque queremos y podemos, o sea, queremos vivir la experiencia. Ellos no estaban en nuestros zapatos. A lo mejor para ellos nuestras experiencias de, el tema de que me pasó que en mi ojo y tener un buen trabajo, para ellos era como que, ¿por qué te quejas? Lo normalizan. Sí, lo normalizan, como que, es lo que se tiene que vivir, ¿no? O estás viviendo bien, o sea, pero dije, no, va, intentémoslo. Y mi esposa estaba muy animada y dije, va, si tú te ves muy animada, confío en ese sentido que tienes de que la vamos a pegar. Ella es muy estructurada. Ella analiza muchas cosas y le pregunté, oye, ¿cómo lo ves? Me dijo, no, pues hagámoslo. Bueno, yo confío en ti. Vámonos. Obvio, no solamente tomando tu decisión, sino de, yo la apoyo, vámonos los dos. Y nos fuimos a Estados Unidos una temporada. Porque había una pregunta que nos resonaba en la cabeza y yo le hice a ella. Dije, mira, una cosa es salir de México como turistas, que ya habíamos salido, habíamos tenido la experiencia de viajar fuera de México, y no es lo mismo la experiencia de turistear a la experiencia de vivir en otro país. Son cosas bien diferentes. Ahí te quiero hacer una pregunta, justamente, qué bueno que tocaste ese tema. Acabo de hacer un video justamente hablando de eso, un podcast, que decía que, ¿tú qué piensas? Porque también estaba platicando con una amiga y decíamos, es que las personas que todavía no pasan de un año no se pueden considerar migrantes. Porque porque todavía están en modo turista. ¿Tú qué piensas? Tiene sentido. Todo el sentido del mundo. Ya después de un año te puedes considerar un migrante porque ya dejas ese lado de turista, ese modo turista y empiezas, tal vez a lo mejor un año, a lo mejor muchos en medio año, pero ¿tú qué piensas de eso? Sí, y me hace todo el sentido del mundo y ahorita que lo pienso, yo voy a poner un ejemplo. Sí. Yo soy de la ciudad de Colima capital, pero me fui a vivir a Manzanillo, que está a 1 hora de donde yo vivo. Para mí Manzanillo era todo el tiempo un lugar turístico, ir a la playa, a los mariscos, al relajo, a tomarme unas cervezas, pero cuando ya fui a trabajar, fue bien curioso porque los primeros meses yo me sentía como turista. Quería conocer, quería como que mi cuerpo me decía, hey, ve a la playa, tómate unas cervezas, disfruta, vienes de fiesta. Y pasa lo mismo cuando tú vienes de turista. Y eso realmente no me pasó en Canadá porque ya venía con la experiencia previa de Estados Unidos y de Nueva Zelanda. Pero ahorita que lo pienso, en Nueva Zelanda yo me quería comer el destino. Porque yo me sentía como turista, quiero conocer, quiero ir, quiero hacer. Como que en mi cabeza no estaba bien estructurado todavía el que me quería quedar. O sea, como no sé si me voy a quedar o no, pues turisteo, conozco. Y lo mismo me pasó en Estados Unidos, que literalmente fui turista. Pero estaba intentando vivir la experiencia en Estados Unidos en una red de apoyo porque tengo familia allá. Okay. Entonces, entre que vivimos la experiencia y no, pero agradecido con mi familia que me recibieron allá. La verdad es que fue una muy, muy buena experiencia. Pero es cierto, el migrar, los primeros meses no eres consciente de que eres migrante, sino que estás conociendo un lugar nuevo, el tema de los choques culturales, el intentar subir o documentar el paseo, porque lo tomas como un paseo, y hasta el tiempo te pones serio con las cosas. Y muchas veces, tengo que decirlo, cuando te das cuenta de que eres un migrante, de que no te estás paseando, a veces ya es muy tarde. Le diste al punto, canejo. Le diste al punto porque miren,
Y eso también lo digo yo por experiencia, pues, digo, ya un día conocerán mi historia, pero yo tuve que salirme de México por razones de seguridad y fue de un momento a otro. Entonces a mí no me caía el 20 después de 8 meses, 10 meses, ¿sabes? Entonces, después cuando ya empecé a darle estructura a mi vida aquí, dije, ahorita si me hubiera puesto las pilas desde un principio, ahorita estuviera terminando la maestría que apenas voy a comenzar. Sí, Digo, los tiempos son perfectos, no me quiero justificar, pero si podemos también a moverle un poquito, ser más proactivos en ese sentido. no, y por más que alguien te lo platique, si tú escuchas a alguien que te da un consejo de que, oye, mira, al inicio, lo que escucharon ahorita, al inicio sí se siente como ser turista, por más que se los platiquemos nosotros, tienen que vivirlo, les va a pasar. No, y eso sabes también por qué pasa, y se los decimos a muchos latinos que nos están viendo que vienen aquí a Canadá simplemente solamente por 6 meses, ya sabes, ¿no? El modo turista, y después deciden quedarse y hacen una extensión, después hacen otra extensión y hacen muchísimas cosas, ¿no? Y después ya el último es cuando quieren estudiar. Cuando yo los invito a que piensen en sus primeros 6 meses, que analicen qué es lo que realmente quieren, porque como dices tú, luego se van a arrepentir que sea tal vez demasiado tarde, y que mejor decidan, les van a ahorrar mucho dinero, tiempo, Sí. y hasta oportunidades. Entonces, yo sí les recomiendo esa parte. ¿Tú qué piensas? Mira, la verdad es que sí, venir con un plan un poquito más estructurado, digo, cada quien decide las vías en que quiere migrar. En este tiempo yo me he dado cuenta de muchos contextos de muchas personas y digo, cada quien tiene el derecho de migrar como mejor le conviene a sus intereses o como mejor puede. No todos estamos en las mismas condiciones o las mismas circunstancias. Pero el tratar de ser un poquito más organizados porque el que te desvíes, el que estés como distraído con el modo turista, y no lo digo en el mal sentido, sino que en el que te estés paseando, no estás al pendiente de las oportunidades. Uh-huh. Y el conocer las historias de otras personas, el conocer otras personas que a lo mejor ya pasaron por un proceso y que te den un poco de recomendación, la verdad es que es muy bueno el venir con un poquito más de estructura. El tema de estudiar, yo llegué a Canadá por la vía de estudios, bueno, no estudié yo, estudié mi esposa, una maestría. Yo te puedo platicar un poquito de nuestra experiencia, cómo la vivimos, por qué fue que decidimos la vía de estudios aquí en Canadá y el por qué decidimos no hacerlo en Nueva Zelanda. A ver, platícame eso. Estábamos hablando, perdón que te interrumpí hace ratito, pero estábamos cuando estoy en Nueva Zelanda, ¿no? Que llegaron para allá. Y entonces tu esposa llegó con la visa, la de Working Holiday Visa. Así es, sí. Y tú, Como turista. como turista, ¿y sí decidiste estudiar allá inglés o qué pasó allá? Mira, como comencé diciendo, las casualidades de la vida. Yo renuncio a mi trabajo en octubre del 2000, bueno, en septiembre del 2019 y viajo en octubre a Estados Unidos. Estamos una temporada allá. Cuento corto, nos vamos a Nueva Zelanda en febrero, no, en marzo. El 5 de marzo del 2020 nosotros llegamos a Nueva Zelanda. Si alguien recuerda el 2020, COVID. Oye, ya estaba el COVID, ¿no? Ya. Estaba como que, ay, algo traen los chinos allá. Pero no estaba todavía como que el COVID tan... Ah, sí, porque empezó en el 2019, diciembre del 2019. 2019, en ese entonces yo estaba en Estados Unidos todavía y lo escuchaba y decía, ay, quién sabe qué cosa traen allá los chinos. Pero ya cuando llegué a Nueva Zelanda, a la semana empezó mal todo. Cerraron las fronteras a Nueva Zelanda. O sea, no podías entrar, ya no podías salir. Nosotros íbamos por un año porque esa Work and Holiday es por un año. Nuestro plan inicial era como que yo estuviera 3 meses, que era lo que yo podía estar ahí en Nueva Zelanda como turista, que viéramos cómo iban a funcionar las cosas. Y si no nos queríamos quedar un año, nosotros no habíamos vendido un tenedor en México. O sea, nosotros no nos habíamos hecho de nada en México. Nuestra casa estaba tal cual como la cerramos el último día. Okay. Porque nuestro plan jamás fue quedarnos fuera de México. Nosotros simplemente queríamos vivir la experiencia. Pero COVID, casualidades de la vida. Empieza el COVID, nos encierran. Tengo que serte muy honesto con esto. Yo no viví el COVID como el resto de las personas. En Nueva Zelanda no fue nada dramático y lamento decirlo si hay personas que nos escuchan y la pasaron muy mal en el COVID. Nosotros en el COVID teníamos una vida normal en Nueva Zelanda. Sí se escuchaba que el COVID, pero cerraron las fronteras, tengamos el contexto de que es una isla, es fácil cerrarla, a pesar que es muy grande, pero
pues, si no quieres que llegue nadie, Sí, nadie por va a ser llegar. una isla es prácticamente más fácil. El saber. COVID fue lo que nos hizo cambiar el rumbo, porque no podíamos, cuando intentamos regresar a México, porque sí lo intentamos, todo el mundo nos decía, no vuelvan, o sea, las cosas están terribles en México. Veíamos las noticias, mejor quédense allá, pero yo ya no podía estar como turista, como que nos estábamos agotando nuestros ahorros. Mi esposa estaba trabajando, era la única que aportaba pues a la economía de nuestra familia, pero conocimos personas que nos ayudaron un montón. Es ahí donde genuinamente empezamos a conocer lo que es ser migrante y tener una red de apoyo. Y es donde conocimos lo que era lo valioso, tener una red de apoyo que te ayude. Nos empezaron a dar consejos amigos, hicimos amigos de Chile, de Brasil, de Nueva Zelanda, de México, nos empezaron a ayudar. Y una cosa llevó a la otra, finalmente me puse a estudiar y es ahí donde conseguí mi primer trabajo. El primer trabajo, y es donde uno entra como en ese duelo del migrante, como en el golpe de por qué yo estoy haciendo esto. El golpe del ego, ¿no? El golpe del ego, el tema. ¿Cuál era tu primer trabajo? Mi primer trabajo, limpieza, Kumar. Yo sé que no lo vas a ver Kumar, pero me enseñaste un montón de cosas. Ahí fue mi primer choque cultural con Kumar. Y fue limpieza. Yo en México había trabajado de 1000 cosas. Fui mesero, limpié cocheras, no sé, 1000 cosas. Fui camarógrafo, fui fotógrafo. Mi familia, por ejemplo, tenían rancho, sembraban. Yo iba, no es que fuera un trabajo como tal, pero pues yo iba. Trabajé, no sé, 1000 cosas en audio y sonido, en fiestas, de animador, 1000 cosas. Entonces a mí no me era como Tan difícil. tan difícil. Dije, ok, listo, esto no me pega en el ego en realidad, sino era de, tomamos una buena decisión. Sí, siempre nos pega, siempre pasa, siempre nos hacemos todo el esa mundo pasa pregunta. por ahí, todo el mundo pasa por ahí. Pero hay algo que al final yo tenía mucho tiempo para reflexionar. De verdad tenía demasiado tiempo y como yo no sabía inglés, empecé a estudiar inglés. Yo empecé literal con los colores. Yo llegué a un país, Nueva Zelanda, el contexto es, hablan inglés, no hablan otra cosa. Y yo sin poder comunicarme ni siquiera el good morning. O sea, ni pedir una pizza. Wow. O sea, la primera vez que fui a pedir una pizza me dieron lo que quisieron, o más bien lo que entendieron, y yo no podía creer que no podía pedir una pizza. Y dije, o sea, yo estaba a punto de llorar, o sea, de la desesperación. Y dije, no puede pasar esto. Entonces me metí a un curso de inglés, me permitieron trabajar, conocí a Kumar. Bueno, una amiga me contactó con Kumar. Ahí estuve trabajando como unos 6 meses. Y les voy a contar una anécdota. Es aquí donde yo decía, ¿qué estoy haciendo? Y no por el trabajo en sí mismo, sino el tema de la comunicación con el inglés. Lo importante que es el idioma. Sí, al menos poder entender una pregunta. Mi primer día, yo tenía que hablar por teléfono con él. Y yo, no, o sea, apenas tengo una semana en el inglés. O sea, no me puedo comunicar. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Y tenía que empezar yo a las 4 de la tarde y eran las 3:45 y no me animaba a hablarle. Y yo fuera del edificio, nos íbamos a hacer la limpieza y yo, no puede ser. Se hicieron a las 4:05 y dije, ya, ni modo, le hablo. Y me contesta, él era de Fiji, pero tiene el acento muy parecido a la comunidad india. Okay. Y me dice, where are you? Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué me dijo? Y lo único que se me vino a la cabeza fue un how are you. Y yo, I'm fine. Y él, no, where are you? Y yo, I'm fine. Y yo no me sacaba del I'm fine. Y escuché la desesperación en su voz y yo dije, ay, ¿qué me está preguntando? Y simplemente él me estaba preguntando, ¿en dónde estás? Y yo le estaba entendiendo, ¿cómo estás? Y yo, I'm fine, hasta que sale este Kumar del edificio y se me queda viendo y me dice, hey, ¿tú eres César? Y yo, sí, soy César. Te estoy preguntando, ¿en dónde estás? Ya te vi aquí. Yo dije, no me puede volver a pasar esto. O sea, es ahí donde entendí la importancia del inglés. Dije, totalmente, sí. Y ya con el inglés empecé a trabajar. Me gustaba mucho ese trabajo. La verdad es que convivía con Kumar. Al final, él era un jefe un poquito abusivo. Más bien era un poquito ventajoso porque él era ya grande. Entonces me vio mucho más joven y como que me ponía a hacer todo. Yo no tenía problema con eso. La verdad es que ganaba bastante bien. Pero conocí a un amigo en Nueva Zelanda, Ramón, que de hecho es mi amigo aquí en Vancouver. Él vive también aquí en Vancouver, pero lo conocí en Nueva Zelanda. O sea, ¿los dos se vinieron para acá? Sí, él estaba con su novia en ese momento allá y lo conocí en las clases de inglés. Y era como un oasis
en la escuela el poder platicar con alguien de México. Y yo, uy, Ramón, o sea, Ramón me salvó la vida. Y él me consiguió un trabajo en otro sitio, en un restaurante, como dishwasher. Y me gustó la idea porque me quedaba a una cuadra de mi casa. Okay, bien. Entonces yo empecé a trabajar como dishwasher y la experiencia fue buena, era una pizzería, me daban de comer, eran unos chicos de Italia y de Bosnia, no me acuerdo de dónde más eran, pero la comunicación siempre era en inglés. Y era muy simpático estar trabajando ahí, pero llegó un punto donde yo estaba encerrado en una cocina y no es que no me gustara en sí el trabajo, sino que no veía ni la calle, ni la luz del sol, ni nada. Y fue como de, no, este país tan bonito, yo aquí encerrado. Total, vi una publicación de un trabajo en limpieza y dije, bueno, lo voy a intentar. Yo ya sé limpiar. Yo creía que sabía limpiar. Porque tiene su ciencia. Les escribo, versión corta, me dicen, listo, César, empieza a trabajar con nosotros. Ellos eran argentinos. Mi jefe argentino, Ramiro, Rama, seguramente esto sí lo vas a ver. Él me ayudó muchísimo. De hecho, él me dio sponsor. Se me estaba terminando mi visa de estudios y yo no sabía qué hacer porque la visa de mi esposa tampoco, o sea, de su work and holiday, perdón, también estaba por vencer. Okay. Y todavía estaba todo el COVID y no queríamos regresar a México. Entonces yo le planteé a Ramiro, oye Ramiro, mira que quiero ver la manera. Y él entendió, o sea, casi que yo no ocupo ni completar la frase, él entendió lo que yo estaba buscando. Me dijo, sí, César, Cecitar, me decía, Cecitar, ¿qué necesitas? Averíguate y yo te ayudo con lo que necesites. Versión corta, me dio sponsor. Y ese sponsor, yo tenía beneficios para mi pareja. Entonces ella tenía un permiso abierto de trabajo. Y así estuvimos prácticamente 3 años en Nueva Zelanda. Estuvieron 3 años. Sí, o sea, un poquito menos de 3 años, pero ese trabajo, te voy a ser, o sea, bien real, atacada, transparente. Me encantaba ese trabajo de limpieza. Porque me daba mucho tiempo libre. Yo tenía mis fines, obvio, había veces que tenía que trabajar el fin de semana, pero a mí me daba muchísimo tiempo libre, tenía mucho tiempo para estar con mi esposa. Yo trabajaba solo, yo trabajaba por las noches prácticamente, pero no era un trabajo pesado, las oficinas allá era muy fácil limpiar, la gente es muy agradecida. Y hay algo bien importante, que es una recomendación para todos. De nosotros depende dignificar cada uno de los trabajos. Porque si yo bien entiendo que hay trabajos que son la vía para llegar a otros trabajos, de uno depende dignificar lo que sea que estemos haciendo. Y a mí me encantaba ese trabajo y la gente me preguntaba, oye, pero ¿por qué estás ahí? Porque me gusta, porque me da tiempo libre, porque tengo fines de semana libres, porque me va bien. La verdad ganaba bastante bien, la gente era muy agradecida, la gente valoraba lo que yo estaba haciendo. Allá en Nueva Zelanda, no digo que aquí en Canadá no, pero en Nueva Zelanda, lo que sea que hagas, la gente aprecia ese trabajo. Wow. Y también depende mucho de que tú le des ese valor. Uno no llega y se hace chiquito porque, ya llegó el de limpieza y me voy a hacer pequeñito aquí, no quiero molestar. No, llegué y es mi trabajo. Y si los interrumpo, lo lamento mucho, pero es mi trabajo. Y yo entiendo su trabajo, pero también tengo que hacer el mío. Y la gente lo entendía. Entonces, a mí me gustaba mucho ese trabajo, pero al final, por temas migratorios, que si bien podríamos haberlo intentado en Nueva Zelanda, es un mundo bien diferente. Te sientes bien ajeno a vivir en Nueva Zelanda. Allá en Nueva Zelanda no conocen qué es México, no tienen una concepción de qué es México, cómo es un mexicano. Wow, hay muy poquitos mexicanos. ¿Qué decían allá de los mexicanos? ¿Qué pensaban que era México? Casi que ni siquiera les entraba en la cabeza el tema, porque es lo más común el tema de la cultura de la narcoviolencia. Que todo el mundo lo entiende en todos lados, pero allá era como que, ¿México? ¿Qué es un México? O sea, ¿y cómo se ve un mexicano? O sea, y ahora te veían como, ¿a poco eres de México? Y la gente se te acercaba. En algunos trabajos que tuve, la gente era como que, de México. O sea, como si fuera un circo, ¿no? Y llegaban y te saludaban y eres como el popular del barrio por ser de México. Pero allá era muy curioso, no tenía una noción de que era México. O sea, en lo absoluto. Entonces era como un mercado virgen. Aquí, como mexicano en Canadá, somos uno más de los mexicanos que vienen. Pero allá era como que, mira qué interesante un mexicano. O sea, no. Y es como en México. Si yo me paro ahorita en México y le pregunto a alguien, oye, ¿conoces algo de Nueva Zelanda? Mucha gente no tiene ni idea. Sí, ¿no? Y muchos amigos míos, cuando yo me iba a ir a Nueva Zelanda, y me parece que es un error comprensible,
como no tenemos una idea de dónde está Nueva Zelanda, pensaban que estaba en Europa, pero no, está en el continente de Oceanía, cerquita de Australia. Entonces, entiendo que, no, que Nueva Zelanda no sepan qué es México, porque en México no tenemos ni Es la que más totalmente remota idea. de extremo a extremo, ¿no? Exacto. Y estando ya en Nueva Zelanda, justamente mi esposa y yo nos replanteamos oye, si estamos dedicando muchos años de nuestra vida, nuestro plan nunca fue quedarnos fuera de México, pero ahora que conocemos otras experiencias, que es súper bonito y valioso conocer otras experiencias, ¿por qué no lo intentamos? ¿Por qué no hacemos el esfuerzo por también hacer un proceso migratorio? Para entonces, mi amigo Ramón, el que te platiqué de la escuela de inglés, él ya había viajado a Canadá con su novia y estaban estudiando en Canadá West, ella, un associate. Y nos preguntamos en ese momento como de, ¿y si lo intentamos por la vía de estudios? Nosotros estábamos virgencitos en el tema, ¿eh? O sea, no... No sabía, no tenía nada de información. Nada. Le preguntamos a nuestros amigos, oigan, ¿qué nos recomiendan? Nos recomendaron una agencia de estudios. Nos ayudaron con el proceso. Creo que la experiencia pudo haber sido mejor, pero bueno, no pasa nada. Y mi esposa siempre había querido estudiar una maestría. Pero ahora iba a ser un reto diferente porque no era una maestría en español y en México. Sí, otro idioma. En otro idioma completamente, que si bien en ese momento ya teníamos un nivel de inglés más alto, ella mucho más alto que yo intermedio por ahí o más bajito, pero me comunicaba, nos planteamos la posibilidad de que estudiara la maestría. Obvio, todo el tema de la inversión, platicamos, vimos cómo la podíamos hacer, el tema de presentar solvencia económica, que conocerás que es todo un tema, o sea, uno no tiene ahí los dólares debajo de la almohada. Pero pues dijimos, listo. ¿Qué beneficios nos daba Canadá sobre Nueva Zelanda? Solamente había uno, porque en beneficios culturales o en beneficios como país o diferencias como país, son países que estamos hablando de primer mundo. Que a lo mejor no me gusta tanto hacer esa segmentación de primer mundo y tercer mundo, Digo, pero son países desarrollados. Es lo que es. Son países desarrollados. Países desarrollados, exactamente. Están a la par. La verdad es que están a la par. La diferencia es que Canadá estamos a 3 patadas de México. Sí, Nueva Zelanda era un viaje de 16, o sea, 16 horas, solamente llegar a Los Ángeles si tienes visa de Estados Unidos, si no llegar a Vancouver, o 18 horas, y luego de aquí a México, y era un tema, o sea, era mucho el costo también. Entonces dijimos, no, Nueva Zelanda, no lo pensamos casi que nada, fuimos, o sea, fue como que hagámoslo. Tenemos amigos allá, tenemos una pareja de amigos solamente, que era Ramón y Michelle, y ellos nos recibieron aquí. Era nuestra única red de apoyo que teníamos. Pero eso fue creciendo. Nosotros ya teníamos la experiencia previa de 3 años casi en Nueva Zelanda. Ahí te quiero hacer una pregunta, César. Porque mucha gente aquí se encierra y siempre lo toco en cada episodio. Pero, ¿cómo la gente puede hacer crecer su red de apoyo? Porque es bien importante. Fíjate que esto lo saco a colación porque en pláticas que tenemos entre los amigos, alguien me dijo, es que aquí en Canadá es importante tener un mejor amigo. Porque no es como en tu país natal que tienes tus amigos, y aquí no, aquí todos están tratando de hacer sus cosas y sus proyectos y es como que un poquito más difícil esa parte. Sí, mira, aquí ya traíamos la experiencia previa. Ya nos habíamos equivocado tal vez en Nueva Zelanda, ya habíamos cometido errores. Por allá en Nueva Zelanda, ¿cómo lo pasaste a eso? Mira, fue muy chistoso porque nosotros nos unimos a un grupo de WhatsApp desde México de personas que iban a ir con Work and Holiday a Nueva Zelanda. Recordemos que era un número limitado, 200 por persona por año. Entonces era un grupito como de unos 50 personas en WhatsApp. El día que llegamos a Nueva Zelanda, para mí fue un choque de yo no estoy entendiendo en dónde estoy. O sea, no entiendo el inglés, hay muchas personas asiáticas, ¿qué está sucediendo aquí? No entiendo lo que me dicen. O sea, para mí fue choqueante, pero yo me mantenía así estoico, como que fresco, ¿no? No pasa nada, El mismo día que llegamos, nos encontramos porque nos pusimos de acuerdo con las personas del grupo de WhatsApp. En ese momento, entendimos lo valioso que era tener una red de apoyo. Porque todos la necesitábamos. Nadie se conocía ahí. Sí. Entonces, de ese día, de ese 5 de marzo del 2020, hicimos buenos amigos que al día de hoy siguen siendo nuestros amigos. Y que de hecho nos visitan en Canadá. Tenemos amigos que hicimos en Nueva Zelanda, que nos han visitado aquí en Canadá. Y esa red de apoyo nos enseñó que más que amigos, uno es familia. Uno tiene que escoger su familia aquí. Tiene que escoger a esas personas. Y sin ellos, la verdad es que no hubiéramos logrado todo esto.
Entonces, traíamos ya esa experiencia previa. ¿Cómo haces amigos? Platicando con la gente. O sea, literal, o sea, a nadie le enseñan a ser amigos. O bueno, no sé si de niños, sí, tal vez, ¿no? Pero tienes que salir a platicar con la gente. Mucha gente, obvio, va a ser amargada, no va a querer socializar, pero eventualmente te vas a encontrar a alguien que sí quiera socializar contigo, que quiera platicar, aunque sea cómo está el clima. O va a haber grupos, ¿no? Va a También. haber grupos de WhatsApp, o grupos de Facebook, o Ujú. reuniones, etcétera. O sea, entonces yo ahí aprendí lo importante que es para alguien que no ha vivido la experiencia, cobijarlo. Yo he recibido mucha gente aquí en Canadá, no te digo que voy al aeropuerto, sino que me ha tocado conversar con muchas personas, muchos estudiantes de hecho, y lo primerito que les digo, tienes que socializar con las personas, tienes que salir por más miedo que te dé el mundo, tienes Ujú. que conocer a las personas, tienes que hacer una red de apoyo, una red de networking, que eso te va a ayudar con tener trabajos. Yo todos los trabajos que he tenido, o los que tuve en Nueva Zelanda, por ejemplo, fue porque alguien me recomendó. Así Yo no lo es. fui a buscar, más el último sí lo fui a buscar yo, pero los primeros dos que fueron mis salvavidas, alguien me recomendó, alguien me colocó ahí y fue por hacer amigos, por conocer personas, por abrirme a las experiencias. Y en Canadá ya veníamos con esa experiencia, entonces es ahí donde yo desde el primer día salía, iba al parque, conocía, veía grupos de Facebook, que iba a ver la reunión de no sé qué, que gente jugando Ajá, lotería, exactamente, sí. exactamente. ¿Y qué me ayudó mucho a mí a hacer una red más grande? En ese entonces yo conocí una agencia de estudios con la que estoy vinculado actualmente, que daba clases o tenía unos talleres de inglés conversacional martes y jueves. Ok. Entonces, yo no la había visto, sino que mi esposa me dijo, oye, ¿por qué no vas? Ella iba a estudiar la maestría, ella ya había entrado a la escuela y yo tenía demasiado tiempo libre buscando trabajo, intentándolo. No, y también mejorar el inglés, ¿no? Sí, Como dices tú. exactamente. Y dije, bueno, pues voy a aprovechar, voy a conocer gente. Mi objetivo, de hecho, era conocer gente. Dije, estoy seguro que va a haber mucha gente, los voy a conocer. Y sí, conocí un montón de gente. Eran clases martes, jueves. Yo estaba yendo martes y jueves por la tarde. Actualmente ya no las tienen. Por ahí hubo unos cambios. Pero en ese entonces, martes y jueves, yo religiosamente iba. O sea, yo estaba ahí sentado platicando con la Pero gente. fíjate, perdón que te interrumpa. Les quiero aquí dar, no un comercial, pero algo como dices tú. Si ya no está él, lo que dice él, normalmente yo también voy a veces, y son jueves y sábados, hay grupos que se llaman Spanglish, donde practicas una hora inglés, enseñas una hora español y ellos te enseñan una hora inglés. O platican una hora español, una hora inglés. Se hacen en Downtown, aquí en Vancouver, los jueves a las 5:45 y los sábados son a las 2 de la tarde. Les voy a pasar acá abajo la dirección, los datos, porque es importante. Digo, no me están pagando ni nada, No, no, pero es súper dato. son mis Súper dato. amigos, pero yo creo que ahí he conocido a mis mejores amigos, Mira, entonces, digo, si te sirve, adelante, ¿verdad? no, y tienes toda la razón, conoces un montón de personas. Yo en esas clases, el primer día, o sea, literalmente llegué, me senté y conocí a mi amiga, que es mi amiga ahorita, o sea, mi familia aquí Así en es. Vancouver, Valentina, que ella llegó, es colombiana, llegó con su pareja, Sebastián. Yo los conocí ahí, empecé a platicar con ellos. Ellos son mucho más chicos que yo, tendrán sus 28, si no me recuerdo. Nos llevamos prácticamente 8 años. Pero yo ahí entendí yo ya pasé por esto. O sea, yo sé que la gente, y veía las caras de las personas en las clases de inglés con un miedo de socializar, Así como si es. les fueran a sacar los ojos o no sé, pero tenían un miedo de socializar. Como si te fueran a pedir tu permiso de trabajo, Sí, ¿verdad? claro, o sea, y era literalmente socializar, conocer, estar ahí, jajaja. Entonces tenían un miedo de estar socializando y yo iba todo menos a practicar inglés, te voy a ser muy honesto. Yo iba a socializar, a conocer, jajaja. Y ahí empecé a crear una red de apoyo. Al día de hoy, Valentina y Sebastián son más que mis amigos, son mi familia aquí. Y vivimos prácticamente, de hecho, en el mismo edificio, vivíamos en West End, los invitamos. Entonces ellos conocieron a los amigos que ya teníamos, conocimos a sus amigos, empezó a ser más grande todo. Y ahorita somos un grupo de amigos que nos reunimos para Thanksgiving, que para Navidad, que para el fin de semana, que los cumpleaños. O Sí, sea, es que eso no es hay, importante, sí, muy importante. muy importante.
Y así hemos compartido datos de trabajos, de si alguien necesita algo, que compartir comida, o sea, no porque les haga falta, sino que les enseñamos nuestra comida típica, ellos que las arepas. Ay, qué bonito compartir, Sí, ¿no? por Y conocer supuesto, otras culturas. conocer otras culturas. Y yo ya venía con esa mentalidad de Nueva Zelanda de, yo quiero hacer algo diferente. Yo sé lo difícil que es migrar. Ya pasé por ahí, no quiero cometer esos mismos errores. Me gustaría compartir las experiencias de otras personas. Y finalmente pues me vinculé a Nómadas. Nómadas, que es una agencia de estudios. Sobre todo porque hay muchas personas, yo antes compartía mucha información en mis redes sociales, en TikTok, de hecho, llegué a tener, de hecho todavía tengo como 30 y tantos mil seguidores, y a mí me gustaba compartir mucha información, o sea, no propiamente de cómo llegar a Canadá, sino pues de tener cuidado con algunas cosas, de cómo era la experiencia de emigrar, cómo es, temas migratorios, ¿no? Más desde mi lado personal. Pero entonces me empezó a llegar dos cosas. Una cosa muy bonita o un tema muy bonito que es la gente que genuinamente te pregunta, que está interesada. Y por otro lado el hate. O sea, la gente que como no entiende el contexto. No sé si desayunar a un gallo o qué, pero a tirar hate así durísimo. Pero hubo una ocasión de un mensaje que me llegó que dije, basta, o sea, no estoy preparado para esto. O sea, dije, no, no soy autoridad, no estoy preparado para esto. A lo mejor la gente está poniendo demasiadas esperanzas en enviarme un mensaje. Pero me llegó un mensaje de un niño, que está, bueno, para mí un niño, un adolescente, que está en El Salvador, si no me mal recuerdo, y me escribía al Instagram, y me escribía, y me llamaba en la madrugada, y yo, bueno, ¿qué pasa? Porque yo tengo mis redes sociales abiertas. Hasta que un día, bueno, respondo un mensaje, ¿no? Y me dice, oye, es que soy huérfano, es que necesito salir de aquí, estoy solamente con mi hermanito, y Wow. no, un tema bien denso, porque me dice, mis papás fallecieron recientemente. Y yo no sabía cómo gestionar eso. Dije, o sea, no te puedo ignorar. O sea, pero y si te ignoro, o sea, ¿cómo te dejo en visto? Y estuve como 2 días sin contestar, pero lo traía en mi cabeza y decía, Sí, pues estabas procesando la sí, estaba información. procesando eso. O sea, dije, ¿cuánta gente a lo mejor no me va a escribir como en un caso desesperado como el niño? Y me dice, yo sé que no me crees, me escribe, yo sé que no me crees, y me manda una fotografía de sus papás en un ataúd. Oh, no. Y yo dije, Qué fuerte no, eso, dije, oye. Qué basta, fuerte. basta, esto, no puedo yo con esto, aunque yo lo quiera ayudar, dije, ¿cómo lo ayudo? O sea, yo no puedo, yo no soy la ONU, pues, o sea, no el mal sentido, yo no soy beneficencia social, y dije, me gustaría ayudar, obviamente, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, literalmente me pregunté, ¿cómo puedo ayudar? Y no puedo ayudar a todo el mundo, tengo que segmentar a las personas que puedo ayudar y en las condiciones en que puedo ayudar. Y me acordé justamente de la agencia. Fui a las clases otra vez, para entonces yo trabajaba, tenía un trabajo en cocina aquí, en un restaurante que ya no existe, igual lo voy a mencionar, se llamaba Taco Fino, no, Taco Mío, perdón, oh no, Taco Fino todavía existe, no. Sí, yo sí dije, caray, ese sí lo he visto todavía. No, Taco Todavía hace Mío, 8 días. Taco Mío, trabajé ahí, muy bonita experiencia, hasta donde cabe la palabra bonita experiencia, eh, y, y pregunté en la agencia, oigan, están solicitando, ¿cómo podría yo aplicar? Simplemente me pasaron un número de correo, bueno, un correo electrónico, manda tu hoja de vida, apliqué, acto seguido, un mes y medio después, estaba vinculado con ellos. Okay. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. Es importante el tema de socializar, conocer personas, hacer una red de apoyo. Pero el tema del trabajo es un tema bien importante, porque hay una estadística bien importante que no tengo el dato exacto, pero estamos hablando que prácticamente el 65% de las vacantes disponibles en Canadá no están publicadas. Es en el boca a boca. ¿Quién te recomienda? ¿A quién conoces? ¿Cómo entras ahí? Muy buen punto. Le hice otra vez al clavo. Porque, digo, aquí no es de que te recomienden en el mal sentido. En el mal sentido de que ponme a esta persona aquí en ese trabajo. No. Como en Latinoamérica. No. Sí, no va por ahí. Pero aquí yo sí me he dado cuenta. Y aplica para todo tipo de trabajos. Todo tipo. O sea, bajo perfil, como le quieras llamar, y alto perfil. La recomendación a quien conozcas. ¿Quién conoces? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo lo conociste? Por eso es bien importante. Me decía una persona que ya lleva muchos años aquí, que es bien importante que empieces a tener un trabajo de lo que sea aquí, para que empieces a ir haciendo como tu historial
de ir conociendo gente canadiense. Sí, De canadiense que después esos canadienses te puedan recomendar y las puertas se te puedan abrir. Porque, pues, o sea, exactamente. dicen, sí, tal vez tú eras licenciado en tu país, eras abogado, eras arquitecto, eres médico, pero aquí nadie te conoce. No, y a una palabra muy fuerte, o bueno, una frase muy fuerte, a nadie le importa. Así es, A nadie también. le importa qué hacías tú allá, le importa lo que puedes hacer aquí, no lo que Totalmente. eras allá, si eras quién. Aquí es como que, ah, Digo, listo. si te sirve eso cuando estés pasando y que estés lavando un traste o que estés sirviendo comida y que te hagas esa pregunta, ¿es realmente lo que estoy haciendo? ¿Me va a ayudar? Piensa que es un trabajo transitorio, piensa que es un trabajo que te va a ayudar para dar o llegar a otra etapa de tu vida. No, y te va a desarrollar habilidades, skills, sociales también. También, Sí. también. Y obviamente, y el estar conviviendo con otra gente, pues el trabajar con otras culturas, que también es súper interesante, ¿no? Sí, trabajar con otras culturas. Yo en la cocina aquí en Vancouver, la verdad es que conviví con mucha cultura asiática. Es bien interesante, son muy curiosos. Ellos como que la cultura latinoamericana para ellos es como que, ay, qué simpáticos, ¿por qué se ríen de todo? ¿Por qué se saludan de beso? ¿Por qué escuchan esa música? ¿Por qué bailan sin razón? No sé, cosas tan normalizadas para nosotros, para ellos es como que, o sea, y son muy curiosos. Y es ahí donde yo le recomiendo mucho a mis estudiantes el convivan con de verdad, quien les va a abrir las puertas como para soltarse en el inglés y socializar son la comunidad asiática porque son muy curiosos. Ellos quieren como conocer un poquito más qué está pasando con ustedes, qué hacen, o al menos esa fue mi experiencia, ¿no? Eh, y el tema del trabajo, la verdad es que conozcan personas, salgan, es bien importante, no importa si al final no se convierte en su red de apoyo, pero el socializar, el conocer a personas que te puedan echar la mano, ya estás del otro lado. Totalmente, sí. La verdad es que es bien importante. Hagan caso a lo que está diciendo César, de verdad, en serio, de verdad. Y a veces es también, digo, también es buscar un trabajo que también te haga salir también de tu zona de confort, ¿no? A veces, eso es bien importante. Sí, retarte, que te rete un poco. Yo sé que es complejo a veces llegar aquí, todo el mundo tenemos como la noción de que, ay, quiero un trabajo calificado, yo en México era tal, o no precisamente en México, en nuestro país de origen éramos tal, y a mí la gente me hablaba por licenciado, o qué sé yo, por tu título profesional, ¿no? Y no está mal, te lo ganaste, Ujú. pero aquí también te tienes que ganar ese derecho, porque uno viene aquí y hay muchas personas que llegan creyendo que son más importantes el tema de que, el derecho que yo tengo de migrar, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a migrar, pero más bien es un privilegio. No todo mundo puede hacerlo. La gente a veces se pierde un poquito en el contexto de que más que un derecho que tenemos de migrar, que obvio es un derecho humano, también es el privilegio de poderlo hacer. Hay personas que ni siquiera pueden soñar con estar parados en la posición en que estamos nosotros. Y eso yo lo aprendí en Estados Unidos. Conocí un montón de migrantes que estaban de manera irregular allá. Me platicaban sus historias de cómo habían llegado. Y luego me tocaba a mí como decir, César, ¿y tú por qué te viniste a esta aventura? Yo decía, porque, o sea, en mi cabeza simplemente pensaba como, porque tenía mucho trabajo en México y no supe controlarlo. Y eso me hacía sentir triste, porque decía, no puede ser posible que mis razones, o sea, en ese momento no lo entendía así, pero yo lo veía de esa Ajá. manera, yo lo entendía tal vez mal, de que, yo migré porque, pobrecito de mí, se me fue la visión de un ojo y tenía mucho trabajo y el exceso de trabajo. Cuando alguien me estaba diciendo, yo me vine porque, no sé, soy centroamericano y la Mara Salvatrucha me dejó sin familia y me obligaron a salir de México. Y yo me ponía en el contexto de ellos y me ponía en mi contexto y decía, o sea, lo mío es nada. O sea, el privilegio en el que estoy, o sea, me hizo notar algunas cosas. Pero bueno, no es mi culpa que otras personas estén en unas condiciones diferentes. Entonces trato en este momento de mi vida de guiar a personas que quieren intentarlo por la vía de estudios, porque es la única que sé en este momento, que lo puedan hacer de manera segura. Y si en mis posibilidades está suavizarles el proceso, por supuesto que lo voy a hacer. Entonces, de ahí que encontré ese trabajo, que es un trabajo que disfruto un montón, que me permite conocer personas nuevas, personas interesantes, y en la medida de mis posibilidades, pues trato de ayudar siempre que puedo, ¿no? Así es. Oye, y por ejemplo, lo que estamos hablando de estudios, porque es muy diferente cuando estuvieron viviendo en Nueva Zelanda, que tu esposa trabajaba porque tenía la Working Holiday Visa y tú estudiabas, ¿no? Tú estudiabas inglés, que digamos, digo, tiene su dificultad, pero no se compara a una maestría.
¿no? No. ¿Cuál ha sido el mayor reto que han tenido como pareja en el que tu esposa esté estudiando una maestría y tú estés trabajando? ¿Cuál ha sido ese mayor reto que han tenido que superar ambos? Mira, qué pregunta que no me la había planteado, creo. Yo creo que más bien es el tema del espacio, darnos al menos para nosotros. Porque yo no, o sea, mi esposa estaba 100% dedicada al tema de la maestría y obvio podía trabajar, entonces estaba dedicada ya a la parte de la escuela, de dedicarse mucho a ese tema. Y yo no podía llegar, al menos lo conversamos en su momento, yo no podía llegar a decirle, oye tú, ¿por qué no me estás haciendo caso? No, pues es que con qué cara yo voy a llegar si está metida en la escuela, si está todo el día ocupada, si los fines de semana estudiaba. Así es. Y yo no podía, o sea, yo no, más bien fue como que lo platicamos, no fue tanto un reto, fue como que poner las cosas bien sobre o sea, hablarlo, porque hablando de lo que estábamos, o haciendo match con lo que estábamos platicando hace unos minutos, de cuando uno llega en modo turista, nosotros ya no podemos llegar a Canadá con el modo turista. Así es. Nosotros ya llegamos con la mentalidad de, vamos a turistear, sí, pero hasta que terminemos la maestría. Ahorita nos vamos a enfocar en la escuela, en trabajar, en vivir solos, porque ya habíamos tenido la experiencia de vivir con roomies en Nueva Zelanda. Fue muy bonita, nos tocaron unos roomies increíbles, Belén, Pablito, Pancho, Dai. La verdad es que fue increíble, nos abrieron un mundo diferente. Pero acá dijimos, no, ya, necesitamos nuestro espacio, estamos casados, habíamos vivido prácticamente 5 años solos. Ya tenía la experiencia también, ¿no? Sí, ya tenemos la experiencia, entonces fue como que listo. Acá ahorita, al menos los primeros 2 años en Canadá, no es que lo vamos a dedicar a pasear. Hicimos algunos sacrificios, pero pusimos las reglas claras de que, mira, vamos a dedicar nuestro esfuerzo, nuestro tiempo y nuestro dinero a la escuela. Después de que llevemos a cabo este proyecto, vamos a dedicarnos ahora sí a conocer Canadá, a pasear. Y yo creo que, sobre todo, consejo para todos los migrantes, muy valioso, al menos para mí. La terapia es canasta básica. Te pueden dar muchas recomendaciones, que el inglés, que un plan bien trazado. Terapia, canasta básica. Nosotros llegamos aquí ya con horas vuelo de terapia y fue muy llevadero el proceso. Nos ayudó un montón. Híjole, yo creo que le diste otra vez al clavo con ese tema. Mucha gente, te lo puedo apostar que el 95% de la gente no le toma importancia a eso. No, y es vital. Nosotros, nos hizo un ejemplo la psicóloga con la que nosotros... Justamente te iba a pedir un ejemplo y qué bueno que lo vas a sacar. Nos dijo, nos dio un ejemplo así muy random, muy básico, ¿no? Nos decía, miren, el cambio que ustedes van a hacer de Nueva Zelanda a Canadá va a traer lo siguiente. Ustedes, ahorita que están en Nueva Zelanda, digamos que tienen un recipiente como de mayonesa, así grandote, con agua. Y hasta abajo hay sedimento, porque pues, es agua que tiene como sus sedimentos, que su arenita, no sé qué. Van a sacudir ese bote cuando lleguen a Nueva Zelanda. Y entonces, ¿qué va a pasar con el agua? Sí, cuando lleguen de Nueva Zelanda a Canadá, van a sacudir ese bote. ¿Qué va a pasar con ese agua? Se va a poner turbia, ¿no? Va a ponerse muy turbia y las cosas más pesadas son las que primero van a caer y se van a sentar. Y nos decía, ¿qué es lo primero que va a caer? No en el estricto sentido figurativo, sino ya en el estricto sentido de las palabras. Primero van a tener que resolver dónde vivir, dónde trabajar y dónde comer. Y fue como que, cierto, resuelvan eso. Las necesidades de pareja, o sea, eso como de supervivencia son los primeros que, pum, tienen que asentarse. Listo. Ya lo habíamos vivido en Nueva Zelanda. Pum, cuando llegamos acá, fue lo primero en lo que trabajamos. Dice, ok, cuando caigan esas cosas pesadas, cuando ya se sientan firme ahí, el agua va a seguir turbia. Porque hay cosas que a lo mejor uno no nota, cosas que uno no ve, pero que ahí están. Y muchas veces son cosas personales, ni siquiera son cosas de pareja, ni siquiera son temas de problemas de pareja. O que no está en sus manos. Sí, que no está en tus manos, sino cómo tú reaccionas a la presión, cómo tú reaccionas a algunas cosas, tu inteligencia emocional, Eventualmente van a ir cayendo esas. Entonces, eso es ahí donde van a empezar a ver como diferencias entre la pareja. Entonces, nosotros como ya veníamos con esa idea de que, mira, y nos decía, tienen que fortalecer los canales de comunicación. Aunque suene absurdo, aunque suene como repetitivo, los canales de comunicación entre la pareja siempre tienen que estar abiertos. O sea, siempre tiene que haber un momento para dialogar.
algo personal, algo de pareja, replantearnos proyectos. El que uno llegue con un proyecto aquí a Canadá no quiere decir que se tiene que respetar al pie de la letra, no, eventualmente va a modificarse el tema de los gastos, que el 50-50, que el 90-10, que el 20-30, no sé, siempre tiene que irse hablando y es lo que nosotros, el tener esa flexibilidad, nos ha ayudado un montón. La verdad es que esas horas de terapia nos ha ayudado un montón, recomendadísimo. Yo sé que ir con el psicólogo muchas personas lo pueden tomar como un médico. Uno va al Sí, médico hasta que te sientes mal. así es, Y uno exacto. va al médico, no, al psicólogo, no, es que estoy loco. Es que me va a decir, "Ah, hombre, la verdad es que te ayuda un montón, te cambia la perspectiva y te ayuda a clarificar tus proyectos que tienes también. O sea, terapia, anótenlo. Ya lo escucharon, ¿eh? Oye, y ya que estás tocando eso de los puntos de las... Muy buen ejemplo, eso de las aguas turbias y lo primero que cae más pesado es ciertas cosas. Bueno, ¿qué ha sido tu punto más bajo aquí en Canadá? Mira, si me lo abres a Nueva Zelanda, porque en Canadá no creo que haya habido un punto así como que pueda decirlo. O sea, no porque no lo quiera decir, sino porque Sí, me parece más fácil ya hacerlo. venías con una Ya experiencia. venía con experiencia previa. En Nueva Zelanda, mi punto más bajo cuando yo caí ahí fue el hecho de me golpeó